Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Hoy día estamos arrancando, domingo 23 horas, como ya habitual, acomodándome la campera porque me di cuenta que es un desastre, como recién salgo de bañarme, tengo todo eso acomodado. Con un amigo de la casa, con mi querido gran amigo Pablo Caruso. ¿Cuántas veces lo habremos referenciado, tanto en mis clases como en las conferencias? Y de hecho en mi canal Un Conserva Random parece ser ya más un canal de Pablo Caruso que mío, porque constantemente estamos subiendo los extractos de los grandes aportes que nos da. Y justamente días atrás estaba haciendo un video en Un Conserva Random sobre el tema del feminismo específicamente, de una posición seria y respetuosa sobre qué sucede con la identidad de la mujer. Y me acordé que hacía mucho que no invitábamos a un gran amigo de la casa, Pablo Caruso, a este humilde canal. Y dije, vamos a invitarlo. Me contacto con él y rápidamente, como ya es habitual en su persona, en esa generosidad nos dice, vamos para adelante y lo hacemos este domingo. Él me puede desmentir en cualquier momento. Lo primero que le dije es, ¿qué tema se le puede ocurrir a usted si no yo propongo uno? Y él me dice, inteligencia emocional. Le digo, fantástico. Vamos con inteligencia emocional. Por cierto, gracias a todos los que ya están conectados, veo muchos amigos aquí. Eli, Julieta, Daniel Orange, Mercedes, Kunz, Flor Desi. Saludos a todos. Y ahora le vamos a dar la palabra a él. ¿Por qué inteligencia emocional? Les voy a ser sincero. Yo no sabía de qué trataba. Ni siquiera sé de qué trata el tema. No lo podía ni preparar. Entonces, vengo aquí a aprender como ustedes. Porque, siendo sincero, lo primero que pensé es inteligencia emocional. Esto me suena a estos coach motivacionales de Instagram, a estas teorías New Age que a veces parece ser que la felicidad es simplemente un estado anímico. Es más, hasta pensaba en la lógica posmoderna que denuncia Byung-Chul Han, donde si uno está triste es porque uno quiere, que tenemos este imperativo de la felicidad, este imperativo categórico de la productividad constante. Entonces yo dije, qué raro, Pablo Caruso, psicólogo, católico, practicante, hombre serio, que hable de inteligencia emocional. Pero confío en él. Así que saludando desde ya mismo a nuestro amigo Gama, Dios te bendiga por tu generosidad. Profesor Pablo Caruso, esta es la pregunta inicial. ¿Qué es la inteligencia emocional y por qué nosotros deberíamos interesarnos en este aspecto? Toda suya la palabra. Hola Horacio, bueno, antes que nada, gracias por la invitación de nuevo y por tus siempre muy lindas palabras hacia mí. Cuando vos me invitaste el otro día, yo pensaba en varios temas, uno lo habíamos tocado, pero era como para profundizar, y si no, se me ocurrió este porque en ver personas más o menos aprox, ¿no? 8, 7 horas por día, este es un tema que veo que está bastante complicado, ¿no? Y esto no, imagínense que yo combato todo el tiempo la nueva era, combato, no me llevo muy bien con los coaches, por diversas razones, no ad hominem ni mucho menos, sino por la profesión, básicamente, ¿no? Entonces, no es para nada algo completamente conductual, sino tiene que ver, nos podemos remitir a Aristóteles en Ética Nicómaco, cuando él hablaba que, bueno, a ver, cualquiera puede enojarse, eso es muy fácil, cualquiera puede estar furioso, pero estarlo en la intensidad correcta, en el momento correcto y de la forma correcta, eso no es para nada fácil. Ya lo decía Aristóteles allá, en la civilización griega, podemos decir, hace mucho tiempo pasado, mucho tiempo pasado. Entonces, esto no es algo del momento, no es un coach barato, ni mucho menos, sino que remite a la profundidad de la persona, a la profundidad del ser humano, y tiene también un trasfondo filosófico. Por eso Aristóteles, lo que para mí es un gran referente, ya lo mencionaba, por ahí no lo mencionaba con palabras técnicas de la psicología, siendo la psicología el segundo desprendimiento de las ciencias sociales después de la filosofía, y obviamente que es una ciencia nueva, podríamos decir, pero ya se mencionaba. Cuando él habla de cualquiera se puede poner furioso, está remitiendo a una emoción, está remitiendo a la ira, una emoción básica. Y yo traigo este tema porque me parece súper interesante que la gente, desde lo práctico, el que está escuchando del otro lado, el que realmente le puede interesar, entienda cómo funcionamos desde lo psíquico en relación a
el mundo emocional, que justamente la princesa del mercado hoy dentro de lo psíquico, todo entre comillas, ¿no? Es el mundo emocional. Hay mucho desbarajuste a nivel emocional y eso lleva a patologías varias, algunas patologías más de la época, pero remite justamente a un descontrol, a mí me gusta no usar tanto la palabra control, aunque la acabo de mencionar, control o descontrol, sino gobierno, ¿no? Que uno tenga el control generalmente remite a la emoción del miedo por detrás, en cambio el gobierno remite justamente a una capacidad de el ser gobernar justamente toda esta emocionalidad. Entonces, punto número uno, podemos decir que sería empezar a ponerle un poco logos al patos, es decir, la inteligencia emocional consta de dos cerebros, entre comillas, no localizados ni siendo materia, sino para dividir el aparato psíquico en dos. Por un lado tenemos la racionalidad, justamente lo que remite al logos, y después tenemos el patos, la parte más emocional. Filogenéticamente hablando, el cerebro emocional, el patos, es mucho más viejo, es mucho más antiguo, podríamos decir, y ¿qué hace? Reacciona mucho más rápido. Y esto lo podemos ver en las noticias de hoy en día, el otro día, aquí muy cerquita de donde yo estoy, asesinaron a esta persona que salió por todos lados, este ingeniero, por un celular. Y más allá de hablar de la situación contextual del país, etcétera, remite también a una cuestión probablemente emocional o probablemente de malicia, desconozco, ¿no? Pero a lo que vamos es, hay muchísimos casos que vemos hoy, y podría referenciar que en este canal lo hemos hablado, como por ejemplo el caso Lucio, hay mucha cuestión emocional por detrás. Es decir, aquello que no tolero, aquello que me sobrepasa, aquello que no puedo gobernar y sale la emocionalidad como si fuera un animalito por encima de la racionalidad que justamente el alma sensible, dirían los griegos, es, perdón, el alma racional, dirían los griegos, vegetativa, sensible y racional, es la más elevada, o sea, conducirnos por la razón. Cuando vemos estos crímenes violentos o pasionales, o mismo en la calle, ¿no? Un bocinazo, el otro día justamente me cruzaba a dos automovilistas que uno se bajó para pelearse con un taxista porque le frenó encima y ya estaban por irse, como diríamos aquí, a las manos, es decir, se estaban por pelear. Todo eso no remite a la razón, no remite a alguien que en ese momento está pensando la acción, sino que el cerebro emocional reacciona mucho más rápido y se interpone, pasa por encima de la racionalidad, el patos le pasa al logos y justamente es lo que Aristóteles referenciaba. Ni la intensidad correcta, ni el momento correcto, ni la forma correcta. Justamente es un desgobierno emocional que en ese momento asalta a la persona, es un concepto clave, y la persona justamente, perdón por la redundancia, perdón por la repetición, lo que hace es reaccionar. Entonces, básicamente, la inteligencia emocional, que suena un poco cliché o marketinero, tiene que ver con esta habilidad y con esta capacidad superior, ¿no? Gobernada por la razón, como si fuera la virtud, que lo que hace es gobernar el mundo emocional, mediatizando, poniendo un espacio entre la emoción y el acto. Esto es clave. Entra la razón, el logos, entre la emoción y el acto, y puede justamente, como una suerte de torre de control, gobernar lo que por propio impulso, montado en la emoción de turno, que ahora voy a explicar cuáles son las básicas, lo que hace es decir, no es el momento para actuar de esta manera, no es el momento para decir esto, no es el momento para irme a pelear con el conductor que está por detrás o algún otro tipo de situación. Entonces, por un lado, la mente racional y el cerebro, podemos decir, emocional. Cerebro, corazón. Lo que hay que intentar hacer es que esta racionalidad, sin convertirme en alguien que es frío, distante, que no puede sentir, no, para nada. Ahí te vas a un hiperracionalista que no tiene la capacidad, y esto es un problema grande, de conectar con la emoción. Hay una disociación a la altura del cuello, situado más o menos topológicamente, entre la razón y el corazón. No hay un ida y vuelta, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay pura cabeza, pura racionalidad y nada de emoción. Eso tampoco está bueno, ¿no? Tampoco es algo bueno. Es decir, tiene que haber una consistencia, una coherencia entre la racionalidad y la emocionalidad. Hoy vivimos en tiempos posmodernos, justamente, donde la razón está
cuasi anulada, el subjetivismo es lo que prima y la emocionalidad en esta generación hipersensible, que también lo hemos hablado en este canal, está a la orden del día. Por lo tanto, esto es un poco a grandes rasgos lo que es la inteligencia emocional, haciendo una aclaración entre paréntesis de que cuanto más intensa es la emoción, siempre lo que hacemos nosotros es tener algún tipo de medición subjetiva, ¿no? En una suerte de escala del 0 al 10, siendo 0 la no emoción, o no, por ejemplo, la emoción ira, no estar enojado, y siendo 10 estar en un ataque de furia. Cuanto más intenso es la emoción, más difícil es que la racionalidad ingrese. Por algo siempre se dice no tomar decisiones en un momento emocional, no seguir hablando cuando las emocionalidades están muy altas, no hacer nada cuando hay tanta emoción. Sí, retirarse, calmarse, porque la emoción justamente, y ahora después lo voy a describir más técnicamente, lo que hace es subir muy rápido, estabilizarse y después empezar a descender. Entonces, entre esos 15 a 20 minutos, lo que hay que tratar de hacer es evitar la situación, siendo la evitación un mecanismo defensivo, pero en este caso sería positivo, sería un mecanismo que lo que hace es salvar la situación, porque si no la emocionalidad lo que hace como es una suerte de Pac-Man, comer a la razón. Entonces, cuanto más emoción, más difícil es que la razón, que es un poco más lenta, una es como si fuera una Ferrari y la otra como si fuera un auto que no Ferrari, una marca menor, no llega, no alcanza esa velocidad. Entonces lo que se intenta justamente es dejar pasar. En general hay una suerte de armonía en su mayor parte entre las dos, si no viviríamos todo el tiempo en una suerte de guerra, aunque hoy estamos muy cerca muchas veces. Y último punto, la emoción lo que hace es alimentar, ¿no? Alimentar de sensaciones a la mente racional, y la racionalidad lo que hace es organizar, depurar, gobernar, controlar la información que la emocionalidad le va pasando. Conclusión de este primer punto, no hay que ser emocionales, hay que ser hiperracionales, no, para nada. Hay que ser súper emocionales y nada racional, no, siempre en una justa medida, en un camino más del medio, tener la posibilidad de que la razón, el logos, gobierne, pero alimentándose de la emocionalidad. Y después siempre vienen preguntas, pero emoción y sentimiento es lo mismo, no, no es lo mismo. Después lo voy a desarrollar, pero para no seguir hablando, Horacio, te paso a vos. Está muy interesante lo que planteé. Iba tomando algunas notas, pero antes de pasar a algunos puntos que me parece que son fundamentales para luego continuar con la exposición, justamente como siempre digo, la gratitud es una virtud ordinaria que se deriva de la virtud cardinal de la justicia. Por eso quiero agradecer a Martín Lobrido y a Juan López, como nuevamente resaltar el agradecimiento a Gama que nos ha ayudado hoy día. Gracias, porque de hecho este miércoles tenemos que volver con Angie. Los que siguen mi Instagram ya han visto a quienes estamos ayudando. La nena de 9 años que está luchando contra varios tumores, uno en el cerebro y dos en la columna vertebral. Y está allí, la está peleando como una gran guerrera, así que creo que merece nuestra ayuda. Muchas gracias de verdad. Volviendo al punto aquí. Iba tomando notas de algo que me pareció muy interesante. Primer aspecto, en esta suerte de comentario que quiere ir realizando sobre lo que nos va planteando el profesor. Comienza su exposición en torno a Aristóteles. Recuerde la gente que ya ha visto recientemente mis últimas transmisiones cuando hablamos de las virtudes tanto de la tolerancia como del respeto, pero concretamente la tolerancia. Y allí en la virtud de la tolerancia, de hecho en nuestra presentación mencionábamos a Aristóteles en el mismo fragmento que menciona el profesor Caruso. Recuérdese que la tolerancia es una virtud ordinaria que por lo tanto se ordena una virtud cardinal, y la virtud cardinal a la que se ordena la tolerancia es la prudencia, entendiendo que hay un bien superior por el cual trabajar, y esto hace que uno tome distancia del relativismo y subjetivismo, se reconoce un bien trascendental, se tolera un mal menor en pos de un bien mayor. El ejemplo que dábamos es ser tolerante cuando uno entiende que la unión familiar es mucho más importante que pequeñas minimidades que se pueden dar con algún que otro familiar. Entonces, uno tolera a veces un mal menor, como aquel familiar que le gusta hablar de sí mismo todo el tiempo, o aquel familiar que a veces interrumpe la mitad de una conversación elevada,
porque entiende que hay algo más importante, como la unión familiar. Esto es importante rescatar aquí, ¿no? Que lleva a otros extremos, hacen también a la vida del hombre. Es el primer aspecto que quería remarcar aquí. Segundo aspecto, también como hemos estudiado, sobre todo con nuestros alumnos, cuando vemos lo que es el concepto de inteligencia. Recuerden, inteligencia remite etimológicamente al interlegere, que es leer dentro, la lectura profunda. La persona no es más inteligente por la cantidad de conocimientos, sino por la profundidad de conocimientos. A veces decimos con mis compañeros, cuando viene una persona que dice, yo sé 10 artes marciales porque sé Muay Thai, sé boxeo, sé Kung Fu, sé karate, uno dice, no sabe nada. Ahora, cuando viene una persona que dice, no, yo solamente sé boxeo, hace 25 años que entreno, y ese ya es más peligroso. Hay personas que de repente dicen, yo sé de psicología, filosofía, derecho, sociología, no sabe nada. Cuando alguien dice, no, yo soy un psicólogo especializado, que bueno, desde mi lugar estoy trabajando en psicología clínica, como el caso del profesor Pablo Carduces, sabe, porque conoce en profundidad. Lo que va a opinar, lo opina sabiendo lo que dice, que ni siquiera es opinión, es conocimiento, es la diferencia entre doxa y episteme. Y ahí voy a pasar una pregunta que nos va a hacer Oscar Orellana, pero también va a haber otra pregunta. La estoy guardando, pero después el tercer comentario que quería hacer es parte de nuestra naturaleza el patos. Esto lo vemos en retórica. El discurso de una persona se compone básicamente por tres elementos. El logos, que es la razón, el ethos, que es la ética, y el patos, que es la pasión. Y la pasión, tanto irascible como concupiscible, son inherentes al alma del ser humano. El ser humano necesariamente por estar dotado de un alma, esa alma tiene su pasión, que proviene, o podríamos decir, podríamos relacionar al aspecto pasivo, lo que recibe de la externalidad. Estas son las pasiones, aquello que funciona en aspecto pasivo, aquello que es receptáculo de los estímulos exteriores. Pueden ser tanto concupiscibles como irascibles. Ya lo hemos visto en vivos anteriores. Eran tres comentarios. Hay una pregunta, profesor, pero sé que usted tiene que seguir con su lineamiento. Es simplemente para si la quiere abordar en el siguiente tópico o terminar de cerrar algún concepto, que es la siguiente. Y gracias, Oscar, por tu ayuda. ¿Cómo influyen los vicios, lujuria, alcohol, drogas, tecnología en el manejo de las emociones? Y otra pregunta que hicieron también muy interesante, que la estaba viendo aquí, que no la encuentro, ténganme paciencia, por favor. Bueno, pero que decía cuánto puede haber afectado en este manejo de la inteligencia emocional la pandemia y el encierro forzado de las personas. Son dos preguntas que me parecieron muy interesantes. Entre tantas preguntas muy buenas, estoy tratando de seleccionar de acuerdo al tópico. Gracias a todos por comentar. Bueno, empezando por la que leías primero de Oscar, ¿cómo influyen los vicios? Es una pregunta muy buena porque, como decíamos antes, el mundo emocional justamente proviene de las pasiones, del patos, no tiene que ver con la racionalidad en esta subdivisión que hacíamos. Y todo lo que mencionó ahí, lujuria, alcohol, drogas, tecnología, cuando algunas, por ejemplo, la tecnología que sería para su uso positivo o negativo, después las demás están un poco más complicadas, a menos que alguien haga la salvedad, bueno, las drogas farmacológicas para una enfermedad, pero creo que no se refiere a eso. Lo que van a hacer es, van a tener toda una vuelta química en realidad a nivel cerebral, que lo que va a hacer es disparar el mundo emocional. Es decir, alguien que está en abstinencia está perdido en la razón, es decir, perdido porque la razón no ingresa, porque hay un componente neurofisiológico tan fuerte que lo que hace es que la emoción crezca a nivel subjetivo, ¿no? Porque tenemos la parte física de esa vuelta, por ejemplo, dopaminérgica, de la necesidad del consumo de determinada droga, y después la emocionalidad que va a dispararse por el hecho de esta causa y que va a ir a incurrir en un acto como por ejemplo de, bueno, necesito consumir, entonces robo para consumir, para comprar o robo directamente la droga, lo que fuera. No hay un acto ahí racional, sino que está impulsado directamente por esa, en este caso, abstinencia o en el mundo de la tecnología, lo que se denomina consumos problemáticos, cuando un adolescente o un niño o un adulto también, ¿no?
pasa horas y horas y horas y horas detrás de la pantalla sin tener la posibilidad de lo que mencionaba el concepto al inicio, ¿no? Del gobierno. No puedo gobernar el escroleo en el celular por 3 horas seguidas. No puedo gobernar estar jugando ese juego que tanto me atrae. Bueno, ahí hay, además de todo un entramado que habría que revisar en la persona mucho más complejo a nivel metapsicológico, lo que ahí sucede justamente es que la razón no está pudiendo operar porque no puedo darle el corte que necesito o aparentemente quiero de dejar, en este caso la computadora, el celular o lo que fuese, para dedicarme a mis tareas. Y cuando eso sucede, se denomina consumo problemático porque hay una disfuncionalidad. No estoy pudiendo con aquello que quiero, aparentemente, y necesito, que es ponerle ese corte. Entonces, de esta manera influye en esta retroalimentación, por un lado, lo más fisiológico, físico, podemos decir, y por otro lado, lo subjetivo en cuanto a el impulso emocional. La otra pregunta en relación es también clave, ¿no? Porque en la pandemia se han disparado, hay una correlación directa entre el confinamiento y el aumento de, sobre todo, los trastornos de ansiedad, siendo la ansiedad una emoción, que ya después las mencionaré cuáles son las básicas, siendo la ansiedad una emoción, ¿qué es un trastorno? Justamente la exponencialidad de esa emoción, como hablamos antes en esta escala del 0 al 10, para que uno tenga cierta visión de cómo están sus emociones, leve, moderado o grave, en los últimos puntos de la escala, se ha disparado tanto porque se vio básicamente, y esto también hemos hecho vivos sobre esto, creo, ¿no? Un cierre total, bueno, todas las características que son intrínsecas justamente a ese periodo del 2020, 2021 y pico, lo que ha sucedido justamente es que disparó esa emoción porque incertidumbre y preocupación son las dos claves de la ansiedad, es salir del momento presente e irme hacia el futuro justamente con estos dos conceptos, incertidumbre y preocupación. ¿Y qué sucedía? No sé si mañana va a estar abierto, si va a estar cerrado, qué va a pasar con mi trabajo, si vivías en familia, bueno, todos juntos en un departamento de 50 metros cuadrados, el trabajo que no sé si me alcanza el dinero, qué va a pasar, que nos vamos a morir, que el contador en los noticieros de los muertos, bueno, todo eso obviamente disparó unos niveles de ansiedad muy altos, llegando a trastornos de ansiedad generalizado, llegando a trastornos de pánico, llegando a depresiones y también un punto importante que hubo una correlación positiva entre consumo de medios de comunicación y el aumento de estas patologías. Por lo tanto, ahí también hay un punto de cómo los medios influyen. Ahí respondiendo a estas dos preguntas. Iba a hacer un comentario respecto a la pandemia y el encierro, pero creo que por prudencia esta vez lo voy a dejar pasar, porque implicaría ya entrar en un tema muy complejo en torno a ciertas nociones propias del conductismo, pero no quiero entrar en teorías raras porque se puede desviar, se puede malinterpretar, porque van a creer que soy favorable al conductismo o que niego el libre albedrío, pero recuerden siempre que el ser humano se maneja por dos grandes emociones, que es el miedo y el entusiasmo. Y de hecho, si uno observa los manuales tanto de marketing como de ciencias políticas, suelen remitir normalmente a los mismos autores que han sabido comprender esto. No digo que seamos como el perro de Pablo, pero por algo la corriente conductista de Skinner tuvo el asidero que tuvo en América del Norte. Entonces, si tuvo el asidero que tuvo, quizás es porque algo de su teoría resultaba aplicable a la sociedad, o al menos al tipo de sociedad consumista en la cual él escribe. Pero bueno, esto creo que sería interesante, profesor Pablo, para algún día un vivo en Sí, específico sobre estás hablando de los reforzadores, básicamente. exactamente sí, y que de hecho se aplica incluso hay corrientes de educación, nosotros lo vemos con nuestras hijas, que apuntan a esta idea de los reforzadores tanto positivos como negativos. Que insisto, no soy partidario del conductismo, pero sí cada día estoy más cercano a una suerte de entender qué quiso decir Ortega y Gasset cuando dijo yo soy yo y mis circunstancias. Entonces,
No podemos Tam- desconocer que somos seres gregarios y la influencia del exterior. No sé si nos quiere comentar algo, profesor, antes de No, pasar a no, una no, última. estamos llenos de reforzadores. El condicionamiento operante básicamente de Skinner es lo que podemos ver día a día, tanto en llego temprano al trabajo, me pagan presentismo, como llego tarde, entonces me niegan tal cosa, y así en todas las esferas y en todas las etapas de la vida, o en todas las circunstancias de la vida, mismo nosotros, con nosotros mismos, vivimos en base a reforzadores, que me doy tal gusto, que me doy tal premio, que me autocastigo, o sea, somos un reforzador constante, ¿no? Tanto positivo o negativo, haciendo la diferencia entre el condicionamiento clásico y el operante. Bueno, ahí tenemos que entrar en otros puntos, pero estoy de acuerdo con Horacio, sí. Y volviendo justamente a esta idea de lo que se habló al comienzo, de la inteligencia emocional, y este punto de equilibrio entre el patos y el logos, que no es tan simple de alcanzar, quiero marcarlo desde ya, o sea, también depende mucho de los temperamentos. A mí como colérico, el enfrentarme el día a día con ciertas circunstancias es una prueba muy especial. De repente para mí, tener que tratar con algunos empleados públicos como colérico no me predispone a la virtud como de quizás le sería mucho más llevadero para un flemático. Entonces, creo que el profesor Pablo se ríe porque entiende lo que es la ardua lucha del colérico por la virtud de la paciencia y la tolerancia que tanto nos cuesta. Estás hablando Es con una prueba. otro, básicamente, con otro colérico, así que no sé, te entiendo perfectamente. Es difícil, pero bueno, bueno, vamos a volver a la pregunta, vamos a volver al tema más serio. Hay una pregunta muy interesante de un amigo que me hace, que es muy interesante la pregunta, profesor, porque lo que buscamos siempre con estos vivos, con las clases, con todo lo que tratamos de transmitir, es que esto les sirva para la vida de ustedes, para cada uno, quizás para sus vidas o alguna llegado. Entonces, dice Martín Laurido, si una persona quedó en un desbalance y es o muy racional o muy emocional, ¿puede volver a un equilibrio? Bueno, es una pregunta interesante aquí. Sí, la respuesta es sí, a menos que entre en un cuadro patológico que también se puede volver, nada más que en esos casos, si ya tiene un condimento psiquiátrico, se trabaja de manera combinada, tanto psicoterapia como un tratamiento psicofarmacológico, para tratar de compensar aquello que por los propios medios no está haciendo en una primera instancia. Yo soy de recurrir muy poco a la medicación o a la necesidad, a menos que se requiera, porque por los propios medios no se está llegando. Pero sí, tanto de mucha racionalidad, emocionalidad o emocionalidad, racionalidad, depende cómo haya sido el desbalance, se puede, hay que trabajar qué es aquello que gatilla, qué es aquello, cuáles son las causas básicamente que disparan ese desbalance. Siempre lo que hay que ver es lo estructural, no la superficialidad. Voy a hacer un punto aquí. Si ustedes miran edificios o casas, van a ver que cada edificio puede tener una fachada distinta, ladrillo a la vista, una pintura blanca, algún tipo de material novedoso que salió al mercado, entonces lo construyen así, ¿no? Eh, pero lo estructural es más o menos lo mismo. Quizás estoy diciendo esto y Ana me está escuchando y me dice de todo, pero más o menos quiero que se entienda. Es decir, hay fierros, hay hormigón, lo estructural es más o menos lo mismo. Lo que cambia es la superficialidad, es decir, con qué material está hecho encima, ¿no? Que quede claro, no soy un especialista en arquitectura. Entonces, lo que hay que ver en la persona es lo estructural. ¿Qué es lo que llevó a esa persona a ese desbalance? A veces pueden ser eventos de la vida, eventos vitales, que en realidad no son la causa o génesis en sí misma, sino que son un desencadenante de algo que ya venía gestándose. Un ejemplo muy sencillo, un vaso que está medio lleno y un par de gotas lo rebalsan. Puede ser también de una condición temperamental. La personalidad ya es un concepto un poco más amplio que incluye lo temperamental. La personalidad es la fórmula de temperamento más carácter, temperamento algo que viene más heredado, flemático, melancólico, colérico y sanguíneo, y lo ambiental es los aprendizajes, socialización primaria, secundaria, todo lo que vamos adquiriendo del entorno que terminan configurando nuestra personalidad, que es un constructo, un concepto muy amplio. Entonces, lo que quieras ir a hacer con esta persona que está desbalanceada, que es justamente lo que pasa, o sea, el balance nunca es en cero, ¿no? Nunca llegamos a esto porque eso sería la muerte, básicamente la línea recta, sino que hay un movimiento oscilante, pero
volviendo a la escala, para que ustedes se lo puedan representar, si hay un movimiento oscilante, esto lo veo todos los días de mi vida en las consultas, es lo que más hoy se está viendo, entre más 8 menos 8, más menos 8, que serían picos y valles muy altos, estamos complicados. Ahora, si es más menos 2, estamos bien. Te enojaste un rato, se te fue, después estás un poco más contento. O sea, es algo completamente normal y natural estar fluctuando en estados de ánimo porque, bueno, ahora después explico lo que son las emociones, pero el desbalance remitiría a me fui en la escala a un pico, me fui a un valle. Me deprimí, me agarró un pico de ansiedad, estoy muy sintomático, muy florido en cuanto a los síntomas. La respuesta es sí se puede, hay que ver el caso particular. Los casos son muy singulares, aunque la psicología moderna lo que quiere hacer es, con sus manuales diagnósticos, estandarizar, ¿no? Que seamos todos iguales y en realidad eso no es así. Se utilizan para tratar de tener un protocolo en común entre los profesionales, pero somos una singularidad y habría que ver caso a caso. Pero la respuesta es sí. Y acá, porque ya estamos en la primera media hora y creo que no quiero abusar mucho tampoco del tiempo del profesor Pablo, pero queda una pregunta que es muy importante, profesor, para usted, que viene justo con relación que, insisto, somos más de 115 ya, gracias a todos por estar conectados. Recuerden seguir al profesor Pablo Caruso, además si ven mis vivos, perdón, si ven mis videos en un Conserva Random, donde voy haciendo extractos de sus ponencias, de cuando empezamos a dialogar con él, tiene las redes en los comentarios fijados, en el inicio de los videos. Es para la gente que me preguntan, ¿dónde puedo tomar consulta con un buen psicólogo que no sea estas corrientes más modernas, postestructuralistas, postmodernas? Bueno, aquí tienen un caso, tienen su red, si no me contactan a mí, le paso el teléfono. Pero hay una pregunta que es fundamental. ¿Qué son las emociones? Y esto de ya aclaro que seguramente voy a sacar un extracto para un video que estoy trabajando sobre Intensamente, que es una película muy interesante, por cierto, ¿no? Hace poco hice una reflexión para ayer preparando el guión. Película muy interesante. ¿Qué son las emociones, profesor Pablo? Y justo viene una pregunta que nos hacen aquí en el chat, también interesante. ¿Qué recomienda para nuestros hijos en relación de educación sobre inteligencia emocional? Entonces aquí la pregunta sería doble. ¿Qué son las emociones y cómo educar en las emociones a nuestros hijos? A ver, las emociones son, a ver, voy a tratar de lo más simple posible. Son estados subjetivos. Estado es lo opuesto a un rasgo, es decir, un estado es algo transitorio, un rasgo es más de carácter permanente, podríamos decir. Un rasgo de una persona, un estado subjetivo, propio, que tiene una carga afectiva, una intensa carga afectiva. Entonces, una emoción es un estado subjetivo, no es un rasgo, no estamos no, toda nuestra vida sentados o montados en una emoción, a menos que sea un cuadro psicopatológico. Es un estado subjetivo que tiene una intensa carga afectiva. Es un impulso para la acción. En inglés es emotion, es decir, nos conduce al acto. Y acá voy a decir algo que generalmente está mal entendido o se pasa de mala forma. Hay emociones buenas, hay emociones malas. Mentira. No hay emociones buenas ni hay emociones malas. ¿Por qué? Las emociones tienden a la acción, nos llevan a la acción. Por lo tanto, la emoción no es ni buena ni mala en sí mismo, es decir, el acto es malo o bueno en sí mismo, que nos puede conducir la emoción, pero en su génesis la emoción no es mala ni buena. Ejemplo, vamos con el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción que aparece cuando estoy o percibo un peligro inminente hacia mi persona. Si yo estoy aquí en este momento en mi estudio y de pronto empiezo a sentir mucho miedo y nada está pasando, no hay nadie aquí. Es de tipo irracional, podríamos decir, es disfuncional. ¿Por qué? Porque no hay ningún peligro inminente y ahí me tengo que meter en otro tema que son los estímulos. No hay ningún peligro inminente. En cambio, si yo paso a las 3 de la mañana por un barrio considerado peligroso caminando y no siento miedo, tengo algún problema. En ese caso, el miedo es funcional. ¿Por qué?
porque me está alertando de que posiblemente pueda haber algún peligro. Entonces se me acelera el corazón, empiezo a sudorar, acelero el paso, busco opciones de resolución para salir de allí. Entonces, el miedo me lleva a un acto. Ahora, si yo vuelvo al ejemplo primero, estoy aquí, me empieza a agarrar un miedo tremendo y lo que hago es esconderme abajo del escritorio, me lleva a una acción mala, pero en el caso de que estoy pasando por un barrio peligroso, me lleva a una acción buena. Pero el miedo ahí no es que es bueno o malo en sí mismo, que se entienda, me llevan a situaciones que me llevan a toma de decisiones que puede ser bueno, que puede ser mala, pero en realidad la emoción en sí misma no es mala. Un estado de tristeza. A ver, cuando alguien tiene un duelo, es lógico, duelo viene de dolor, la tristeza es la experiencia de la pérdida de algo o de alguien. Es lógico que esa persona esté triste. O sea, no, pero la tristeza es mala. La tristeza es mala porque conduce a la depresión. Ahora, si estoy 2 años o más triste, podría entrar una distimia, por ejemplo. 2 años o más con un ánimo bajo y me puede llevar a una depresión. Entonces, que quede claro este mito popular de que las emociones son buenas o son malas. No, 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 no. Las emociones son. Dios nos ha dotado de las emociones y no nos dota de algo malo, básicamente. Después el tema es cómo lo usamos. Si vos tenés un martillo, podés clavar un clavo, le podés romper la cabeza a un otro. O sea, no es la herramienta, sino es lo que hago con esa herramienta. Que quede claro. Entonces, es un impulso para la acción, son sorpresivas, son de corta duración, de corto tiempo y tienen un componente fisiológico. ¿Por qué? Porque las emociones básicamente las siento en el cuerpo. Entonces, eh, son estados subjetivos de intensa carga afectiva, son alarmas, nos muestran que algo está sucediendo. Ahora, la alarma puede estar funcionando mal, puede decir, mira, puede sonar cuando no hay nadie en la puerta de tu casa, ¿no? Si es una alarma de seguridad. Entonces está andando mal porque se dispara cuando no se tiene que disparar. Ahí, por ejemplo, tenemos ataques de pánico, ¿no? O crisis de ansiedad o crisis de angustia, etcétera. Y por último, ¿qué hacen? Su principal función, más allá de las que nombré, es la adaptación. Cuando yo traigo el ejemplo de el miedo de una persona a las 3 de la mañana pasando por un aparente barrio peligroso y se le activa el miedo, es porque se está adaptando al ambiente, a lo que puede suceder, ¿no? Y tienen 3 contribuciones. ¿Cuáles? Coordinan sistema de respuesta, lo que mencioné antes. Bueno, ¿cómo respondo ante esto? ¿Qué toma de decisiones tengo que tener? Cambia la conducta. Estaba caminando lo más tranquilo y de pronto se me le acelera el corazón, se empieza a irrigar más sangre a los músculos, empiezo a transpirar, me empiezo a poner muy nervioso. Bueno, hay una conducta ahí. Y, último punto, valoran la información que viene de afuera, le dan una valoración, ¿no? Una información que proviene de la afuera, en este caso, puede provenir de la adentro, le dan una valoración. Siempre después hay que ver si mis filtros están bien configurados para ver si esa valoración es acorde o no es acorde, ¿no? El primer ejemplo que mencionaba de que yo en este momento empiezo a tener síntomas de miedo cuando en realidad nada está sucediendo. Y agrego, para que se entienda, ¿no? Agrego un punto que son los estímulos. A ver, los estímulos pueden ser, ¿qué es un estímulo? Justamente es esa información que proviene del exterior o que proviene del interior y tienen características puntuales. Los estímulos básicamente pueden estar presentes, el barrio peligroso, o ausente, pero que se me representa en mi cabeza, es decir, real o imaginario. No hay ningún barrio peligroso, pero yo me estoy imaginando o yo me imagino que acá está pasando algo. Entonces, presente, ausente, real, imaginario, consciente, inconsciente, ya igual nos metemos en algo mucho más profundo y más difícil de entender. Pero que quede claro que se necesitan estímulos para disparar también el mundo emocional. El mundo emocional no se dispara por sí mismo. La escuela cognitiva conductual va a hablar de pensamiento, emoción, acto. Es decir, para que haya una emoción, tiene que haber pensamientos previos, conscientes o inconscientes, van a decir pensamientos más conscientes o quizás automáticos como analogía al inconsciente, para que se dispare una emoción y esa emoción después dispara actos. No quiero complicarlos, ¿no? Pero, y el estímulo también puede ser, que me estoy acordando, externo o interno, ¿no? Puede ser algo de la afuera, puede ser algo de la adentro,
puede ser real, puede ser imaginario, puede estar presente, puede estar ausente, o puede ser consciente, o puede ser inconsciente. Todas esas características son de los estímulos, básicamente, que es lo que dispara el mundo emocional. Pregunten todo lo que quieran porque este es un tema complicado. No, y lo has dado a entender excelentísimamente, profesor, de manera excelente. Saludando también a la gente que nos acompaña, Dayana Romero, Julieta, el padre Ronnie, hay algunas preguntas muy interesantes de Kunz, ya las vamos a ir trabajando. Pero aquí sí quería hacer algún pequeño comentario en torno a lo que muy bien nos enseña el profesor Pablo Caruso, para que lo podamos entender en términos muy concretos y simples, más allá de la magnífica explicación que nos da. Esto a veces se lo marco cuando me toca de repente ayudar a los chicos que recién se incorporan al entrenamiento de lo que hacemos, la importancia de la mentalización que uno tiene al momento de entrenar, porque siempre decimos que el arte marcial es más que un deporte, o sea, uno en el deporte, ¿por qué entrena? Para que en el momento que tengas que tirar un tiro, faltando un segundo, perdiendo por dos, la final, no pienses en la presión que te genera todos esos estímulos externos, que pensás que el contrato, que la final que perdés, que el público, simplemente haces lo que tenés naturalizado. Es por eso que un deportista entrena, para naturalizar el movimiento y no pensarlo en el momento de la ejecución. En el arte marcial en realidad se entrena para mentalizarse bajo la presión de la guerra. En el momento en el que sabes que tenés a tu familia atrás, que tienes que tomar una decisión difícil, no es para ir a pelear con un taxista abajo del semáforo, sino tenés un hijo enfermo con cáncer y decís, bueno, estoy preparado para las grandes presiones de la vida. Entonces te mantenés calmo, sabes cómo actuar de manera fría, lográs controlar el miedo, la ansiedad, la tristeza, porque tenés que tomar decisiones. Esta es la idea del arte marcial en el fondo, no pegarle a alguien porque eso lo hace cualquiera. Y en ese trabajo, de hecho, uno cuando está entrenando que se mentaliza en un combate real, es más, a mí que me encanta subir al ring, uno cuando entrena se mentaliza, está descubierto para que vean la importancia del pensamiento. Esto está descrito científicamente. Incluso los atletas, cuando se mentalizan en la competencia que tienen al día siguiente, se ha demostrado que su cadena muscular se empieza a activar y de manera idéntica a como si ya estuvieran en la competencia. Aquí está el profesor Pablo Cardoso, que es un entendido en el tema. Te agrego algo, porque yo justamente doy en la Facultad de Psicología del Deporte. Este ítem que estás mencionando, que es la visualización, entra dentro de las técnicas de entrenamiento mental, que son 4: relajación, visualización, control de la atención y el establecimiento de objetivos. Así que perfecto la exposición, Horacio. Quería agregar esto nada más para que quede claro. Y le agradezco porque es, insisto, tratado de afinar siempre lo que uno más o menos conoce. Y esta es la idea que nosotros entrenamos. El arte marcial es diferente al deporte, pero uno cuando se mentaliza, no quiero caer en esta idea del poder de la mente porque sé que hasta yo mismo me funaría por caer en tesis posmodernas, pero no podemos negar el impacto que tiene el pensamiento y el control sobre las emociones que se transmite naturalmente al cuerpo. Y es podríamos, no quiere decir instinto natural porque voy a caer en una tesis evolucionista que no comparto, pero está en nuestra naturaleza. Sí, esto lo hablaba esta mañana con mi familia cuando estábamos almorzando. Yo le decía que últimamente yo me estoy acercando en algún punto a ciertas corrientes existencialistas cristianas, en el buen sentido, yo lo voy a aclarar algún día en un vivo, porque si no van a pensar que estoy cayendo en el ateísmo de Schopenhauer, no es así, sino de grandes preguntas existenciales. Pero los propios existencialistas, aún los ateos, Sartre, Camus, Schopenhauer, ellos mismos dicen, no es sano que la persona esté pensando todo el tiempo en estas preguntas existenciales. Si no empezás a generar un nivel de cortisol atroz, te terminas bloqueando, lo que hace la liberación de dopamina. Entonces, digo, cierro con esto para darle la pregunta, para darle el pase al profesor si me quiere aportar algo al respecto. Pero tenemos que tener en claro que el alma, nuestra voluntad, precede a la acción y a la reacción. Siempre le pregunto esto a mis alumnos cuando vemos antropología. Cuando nos enamoramos, ¿acaso nuestro cuerpo no genera reacciones químicas? Es una pregunta bastante simple. ¿Quién me podría decir que no?
¿Acaso cuando estamos enamorados de alguien, nuestro cuerpo no empieza a liberar dopamina o una serie de reacciones propias del enamoramiento? Claro que sí. La pregunta es, ¿por qué liberamos estas hormonas es que estamos enamorados? ¿O es que porque estamos enamorados las liberamos? ¿Qué precede acaso? ¿El pensamiento o la reacción química al pensamiento? Esto es para justamente deslegitimar toda tesis materialista que suele pulular a veces en el pensamiento contemporáneo. No sé, profesor, si nos quiere hacer un pequeño aporte en este sentido. Sí, súper interesante lo que ibas mencionando. A ver, estoy de acuerdo con que caer en el poder de la mente suena a ciertos autores New Age de libros muy, muy vendidos, pero no podemos obviarlo. Es decir, la mente tiene esta potestad y tiene esta potencia, que lo que hay que hacer justamente es encauzarla y encaminarla para un fin justamente trascendente y no tan materialista, podríamos decir. Cuando vos mencionabas y yo hacía el agregado de las otras técnicas de entrenamiento mental, la visualización es clave, no solamente lo hacen los deportistas, uno lo puede hacer en el día a día, pero no como la ley de la atracción, entonces yo me imagino que voy a tener un auto y después me lo compro porque los dólares y no sé qué. No, eso es caer en algo bastante vacuo, de un libro muy vendido o de documentales que yo he visto en mi etapa de nueva era, he visto muchísimas veces. ¿Pero por qué? Porque tiene un componente motivacional y tiene un componente, entre comillas, esperanzador. Es decir, bueno, todo está en mis propias manos, es lo que te está diciendo ese libro o ese documental. Yo, si lo quiero, lo puedo, entonces voy a forzar el pensamiento para en realidad, la parte positiva es que uno está dejando de lado la neurosis o el narcisismo, como diría Byung-Chul Han, de que la depresión es una enfermedad narcisista, estoy completamente de acuerdo, en mirarse el ombligo permanentemente de mala forma en lo negativo, en el regocijo negativo. En cambio, con este documental y libro marketinero, lo que hacen es tratar de focalizarte el pensamiento en lo positivo o en aquello muy del coach del momento, que es la motivación y hacia dónde querés llegar, ¿no? Como ponerte las orejeras de los caballos y mirar solamente para adelante. Eso, dentro de todo, no es que esté 100% mal, el tema es que no se puede vivir desde ahí, no se puede vivir desde la pura motivación, que es uno de los ítems de la inteligencia emocional, no se puede vivir solamente desde la conducta o desde tengo que llegar ahí, pero tampoco puedo dejar de lado y transformarme en alguien que se cuestiona absolutamente todo, porque tengo casos de personas que se cuestionan absolutamente todo y el nivel de angustia es constante y muy alto porque hay preguntas que no podemos responder. Entonces, como hay preguntas que no podemos responder, nuestro yo queda de lado, el control queda de lado, aparentemente el gobierno queda de lado. En realidad no es que hay que gobernar el mundo, hay que tratar de gobernar su pequeño espacio de nuestra mente, tratar de estar en ese, entre comillas, bien entendido, control para justamente que no entremos en estos asaltos emocionales que por estar constituido de pensamientos y emociones, a todos, pensamientos, emociones, historia, a todos nos puede pasar. Profesor, queda la última pregunta, pero antes de terminar con la última pregunta, que es una pregunta que han hecho muchos aquí, agradezco a todos, insisto una vez más, gracias a los miembros del canal, gracias a la gente que reza por nosotros. Hoy a la salida de la misa, esto no lo quería contar, pero me dice una mujer, Horacio, dice, no, fácil, estaba yo justo con Alejandro y un militar que va a misa, estábamos conversando un tema específico. Dice, ¿vos sos Horacio Justo? Y yo en el acto respondo como responde todo argentino. Le dije, depende, si le debo plata no soy Horacio Justo. Entonces me dice, ay, no te puedo creer porque mis hijos te siguen en YouTube y yo te empecé a seguir, qué interesante lo que haces, me gustaría poder apoyarte. Y dije, rece por nosotros. Lo que estamos expuestos, estamos constantemente en el ojo de la tormenta. Recen por nosotros, que es lo más importante. Por eso no solamente gracias a quienes nos acompañan aquí en el chat, que te pido que está, por ejemplo, Ronald Santos, Cecilia, Floyd, Adriana Estrada, no solamente los miembros, los Patreon, también la gente que reza por nosotros. Esto es lo que quería decirles. Realmente gracias. Un comentario rapidísimo que se me pasó recién y es importante. No son nunca malas las emociones.
como quiero resaltar esto, las emociones son y hacen a nuestra verdadera naturaleza. No quiero caer jamás en el racionalismo que ha intentado plantear algunas corrientes ya propias de la modernidad. Tampoco quiero caer en la pura pasión hedonista o mal entendida en la visión de Epicuro. No quiero caer en ningún extremo, ni en la pura pasión, ni en el puro racionalismo, porque es desintegrar al hombre que está perfectamente amalgamado. Y les voy a dar un solo caso concreto de alguien que, siendo verdadero Dios, fue y es verdadero hombre. El caso de nuestro Señor Jesucristo. 3 veces Jesucristo llora. Si bien hay 2 veces en que su llanto tiene un significado profundamente teológico, que es cuando observa los pecados de Jerusalén y en la oración en el huerto de Getsemaní, llora cuando su amigo amado había muerto. Entonces, esto demuestra que las pasiones en sí no son malas, que es lo que yo siempre remarco. Un hombre que llora genuinamente en la tristeza no es menos hombre. Digo porque hay gente que parece pasa un poquito de rosca con algunos temas. Digo, la persona que tiene bien entendida la identidad y que tiene bien entendida la naturaleza humana, comprende que las lágrimas, que la emoción, que la risa, que el abrazo, que el extrañar, que el amar, que la ira, son parte de nuestra naturaleza. Está la santa ira de Jesucristo, como también están las lágrimas de Jesucristo por su amigo tan amado. Y era verdadero Dios y verdadero hombre. Esto simplemente quería transmitírselo porque quiero realmente que se entienda. Profesor, la última pregunta a usted. Veo que hay mucha gente que está insistente en el chat hoy día con el tema de la programación neurolingüística. Sinceramente desconozco qué es. Creo que le haber escuchado alguna vez estos cursos de PNL que me saltó en alguna publicidad de Instagram. Vaya a saber por qué los algoritmos tomaron eso. Pero, ¿qué es? Y me suena como algo extraño a mi entender, así que ni siquiera voy a opinar al respecto. A ver, los documentos de la iglesia marcan que PNL está dentro de lo que se conceptualiza como New Age. No lo digo yo, lo dicen distintos eh, escritos que las diócesis en general dan cuando trabajan con el Ministerio de Liberación y le dan a sus fieles cuando van con alguna problemática. Y también estoy leyendo el mindfulness. Yo tengo un video explícito del mindfulness para que quede claro, está en mi canal y derribo algunos mitos y la explicación, lo mismo que el de constelaciones familiares, que para mi humilde canal tuvo un montón de éxito, recibí muchos buenos comentarios y un montón de insultos, porque básicamente se toca algo, pero no me quiero ir de tema. Lo que hacen estas técnicas, como por ejemplo también la astrología, es correr del centro a Dios para ponerse a uno mismo. Si yo me programo, si yo me mentalizo, si yo, voy a poder tal o cual cosa, obviamente con las características propias de cada una de esas disciplinas. Entonces, la problemática está allí, ¿no? Se endiosa a distintas técnicas, se endiosa a distintas herramientas, poniendo al hombre en el centro, como diría el padre Kentenich, en una herejía, ¿no? Las herejías modernas, en este caso, ingresaría el PNL dentro de las técnicas New Age, que está junto a todas las demás, por lo tanto, diría que traten de no meterse en esas cosas. Bueno, para finalizar, el último mensaje y con esto terminamos. Gracias, Laura. Dios te bendiga. Espero verte ahora en México, Laura. Me estoy yendo en octubre a México para allá. Ahora este mes me voy a Paraguay, así que espero ver a toda la gente de Paraguay. Gente, vamos a estar como en 3, 4 ciudades, así que quiero verlos en Paraguay, a los que me siguen desde aquel país. Y espero verte, Laura, de verdad lo digo. Qué buen trato que he recibido siempre. Me quedé pensando en eso, no me quiero tema, pero gracias de verdad a todos, a Yesenia, a todos los que están presentes de México, pero Dios quiera que nos vemos. Bueno, em,
Tengo un video de Sound of Freedom en mi canal. La fui a ver hoy. Es peliculón. Yo tengo un video en un conserva Ah, random. Por favor, véanlo, gente. Ese video me costó muchísimo hacerlo. Peliculón. impresionante, impresionante. Bueno, Y para los que digan que el hombre llora, me la pasé llorando gran parte de la película. Sí. no, es fuerte y ya lo hemos Ah, sabido analizar. Es muy fuerte. Simplemente cierro esto. ¿Por qué les pido que vean mi canal de un conserva random donde analizo? Porque no es un tema menor que el actor principal, Sound of Freedom, es el mismo actor de Pasión de Cristo. Y en ambos es un hombre cargando la peor miseria del ser humano. En Sound of Freedom es aquellos que corrompen a los niños y Jesucristo cargando la cruz por nuestros pecados. Entonces, es interesante el meta mensaje que hay en ambas películas. Es muy interesante. Está aquí en pantalla, pueden ver el canal de YouTube del profesor Pablo Caruso, así como lo ven. Pongan Pablo Caruso, psicólogo. Tiene 3.600 suscriptores, así que les propongo que, lo voy a dejar fijado, hecho el comentario. Les propongo que si llega a 4.000 suscriptores en 30 días, es 3 de 9. Si para el 3 del 10 llega a 4.000 suscriptores, yo sorteo y pago yo el envío, solamente en Argentina, por favor, gente, les pido, ¿no? Porque no me da el presupuesto para el exterior. Pero para mis amigos argentinos, cuando estemos en México, veremos cómo hacemos. Dos de mis libros, dos libros míos, el libro negro del ecologismo, yo lo sorteo gratuitamente pagando yo el envío, si mi querido amigo Pablo Caruso llega a 4.000 suscriptores. Gente, yo tengo 40.000 suscriptores. Es solamente que el 10% mío menos. El 1% de mis suscriptores se pasen al canal de Pablo Caruso. Es lo único que les pido. Lo único que les pido. Y yo sorteo 2 libros. Así que, palabra dada. Último mensaje, profesor, que me gustaría hacerle es lo siguiente. Mire lo que le voy a plantear. En tan solo un minuto. Hay una película que justo estoy queriendo ver si la analizo o no desde la visión ya no filosófica, sino antropológica. Una película argentina se llama Relatos Salvajes. Es muy interesante por el simbolismo, porque de hecho si uno analiza las escenas con las que abre la película son animales y cada animal representa a uno de los cortos que hay por detrás en la película, como el águila, como el guepardo, o sea, refieren a un corto en particular. ¿Acaso, profesor, usted considera en relación a esta película que lo que se expone allí es la verdadera naturaleza salvaje del ser humano o simplemente personas que no han sabido canalizar su inteligencia emocional? Bueno, antes que nada agradecer siempre tu generosidad, Horacio, por lo antes expuesto y esto del canal. Por otro lado, yo creo que la naturaleza del hombre, volviendo al inicio de su constitución, logos, patos y etos, o logos, etos y patos, em, tiene que ver con su desarrollo, es decir, lo podemos vincular a este cerebro emocional que filogenéticamente es más antiguo, por así decir, pero el logos o la razón no deja de ser parte de su constitución. No es que el hombre después en esta cadena evolutiva solamente fue adquiriendo la razón. Yo creo que desde la génesis podemos decir que también está esta esfera más racional. Por lo tanto, yo creo que la película esta que vi hace mucho tiempo, estaba tratando de recordar alguna escena, obviamente la que se viene más es la escena de Bombita, ¿no? O se me viene la de la que están por las montañas con los autos peleándose. Eh, Remite justamente a una escasez o una carencia de gobierno emocional y a las pasiones muy elevadas en esos momentos, donde están cegados por estos asaltos emocionales, porque básicamente hay algo que en dicho instante sale a la luz y gobierna mucho más que el pensamiento que genera distancia. Por ejemplo, en la escena del estacionamiento, donde, bueno, creo que prendía fuego, ¿no? O tiraba una bomba, no me acuerdo bien cómo era. Lo que se puede ver justamente es esto, ¿no? La incapacidad de poder
tener una toma de decisiones lo suficientemente funcional y racional porque hay un mecanismo del estrés muy elevado en ese instante, donde lo que hace es inhabilitar que la razón ingrese mediatizando emoción y acto. Por lo tanto, terminan en justamente estos hechos muy, muy elevados a nivel emocional, muy poco racionales, pero sí tiene que ver con que ahí se muestra la base del hombre. No sé si estoy tan de acuerdo en ese sentido, me parece que somos una constitución integral y que obviamente sí, la cuestión emocional filogenéticamente tiene como más peso y es más rápido, pero no quiere decir que después el hombre no haya podido desarrollar mucho la racionalidad como para poder poner un contrapeso muy fuerte. Excelentísimo. Más que claro. Bueno, a lo que... gracias, Mónica, porque qué lindo gesto. Claro, ella está en nuestro país. Ya voy a ver cómo hago el sorteo. De alguna manera voy a ver cómo hago el sorteo. Entonces, lo más probable es que le diga al profesor Pablo Cardoso, eh, Alejandro, que es mi mejor amigo, que es el que mejor maneja, podemos ver entre, bueno, entre todos los usuarios, filtrarlos por los de Argentina y ver a partir de allí cómo hacemos un sorteo. Le ponemos un número entre sus seguidores, del 1 al 100. Le digo a mis hijas, sacate esta bolsita de dos números, el número que sale, listo, buscamos la forma de contactarlo, se vamos a contactar, buscamos a otra hasta que salgan dos personas que vamos a contactar, nos pasan sus datos, le mandamos los libros. De alguna manera vamos a hacerlo, o sea, capaz que en algún momento tenga que pedir la ayuda al profesor Pablo Caruso, que me pase la lista de sus seguidores de Argentina, de alguna manera se lo buscamos, porque esto se puede ir filtrando y mandamos los libros. Hoy hay Muchísimas gracias. 3.622 si quieres tomar apunte. Ah, bueno, 3.622 a esta hora. 3622. Bueno, gente, vamos a seguir entre los suscriptores del profesor Pablo Caruso. Si llegamos a 4000, sorteamos dos libros para los que sean de Argentina. Bueno, mucha gente ya se está suscribiendo. Qué bueno, realmente gracias. De verdad, gente, gracias porque sepan que para ustedes mi canal ya fue desmonetizado, así que ya ni me gasto acá en ese sentido. Pero realmente les digo, para ustedes a veces es solamente un clic y simplemente decir un clic en suscripción. Nada más, ponen clic en suscripción, un like en un video. A ustedes no les cuesta nada, pero créanme que a los que están del otro lado nos ayuda muchísimo a combatir los mecanismos de censura del shadowban de YouTube, nos ayuda a crecer, nos ayuda a sostener los canales, es una gran ayuda donde ustedes no invierten nada, solamente un clic, nada más. Por eso, gracias. Gente, tengan una bendecida semana. El cronograma de esta semana va a ser un poco típico, digamos. No sé si voy a tener vivos durante la semana. Lo estoy viendo porque tengo que subir las dos clases de filosofía que tengo pendiente todavía, que ya las grabamos con los alumnos la semana pasada. Las tengo que terminar de editar porque hay cosas que son propias de los alumnos y otras cosas que sí las publicamos. Alguna noticia más. Pero si hago un vivo, posiblemente haga un vivo esta semana. Un tema muy extraño, pero que lo quería dar. Porque se suele decir que para los medievalistas la Tierra era plana, nada que ver. Quiero empezar a trabajar sobre derribar mitos de la Edad Media, con un tema que me apasiona mucho. Estoy viendo si me meto en eso o sigo dentro de lo que es pensamiento filosófico, inmanentismo, existencialismo. Estoy viendo con qué me rayo esta semana. Y el domingo que viene sí está confirmado que vamos a estar con el profesor Miguel Ángel Falconi, también es docente conmigo en IEX, Ecuador, hablando justamente de la importancia del arte y la belleza en los tiempos actuales. Ya hemos tocado este tema con el padre Rodrigo Miranda, pero vamos a insistir en otros aspectos que van más allá solamente del arte como concepto abstracto, sino bajado más a temas específicos. La música, la arquitectura y la pintura. En esos tres aspectos nos vamos a ir moviendo desde la filosofía, cómo impactan las nociones del arete como perfección en el ente y la belleza como resplandecer del ente. Así que esto para que vayan tomando nota. Nos vemos el domingo que viene. Adiós. Estamos fuera del aire, profesor, ya. Bueno, Horacio, buenísimo. Muchas gracias por todo, por las palabras, por todo. Me sigue saliendo en vivo, no sé a vos, ¿se finalizó? Sí, yo le puse finalizar y estoy viendo que no finaliza, lo cual es Mm. bastante extraño. Sí, sí, Bueno, sí, además perdón. llegaron comentarios que siguen en vivo y se van a reír un rato de Sí, sí, blooper. me Total, parece que después sí. de todo le pongo a recortar la última Sí, parte. sí. Pero no sé por qué. Ah, me dice, tienes problemas para conectarte. Comprueba tu conexión a internet.